Hola queridos amigos, estamos juntos de nuevo para compartir unos minutos más de tu vida y de la mía, hablando de estas cosas que realmente son tan necesarias y bueno, quiero el Señor que alguno que me escuche pueda verdaderamente pensar en esto de lo cual voy a hablar. Y sabes, el tema es tiempos peligrosos. La Biblia habla de estos tiempos en muchos lugares. El apóstol Pablo, por ejemplo, en un lugar le dice a Timoteo que en los postreros tiempos vendrían tiempos peligrosos, ¿no?, al mundo, que iba a ser difícil vivir en esa época. Y mis amados, esos tiempos peligrosos de verdad ya están acá, ya los tenemos con nosotros. Vos, yo, toda esta generación que vivimos ahora, estamos inmersos en una vorágine tan loca de la vida que no nos detenemos, y hablo sobre todo a los cristianos, no nos detenemos de pronto a entender, a discernir que de verdad los tiempos peligrosos ya están con nosotros, ya están aquí. Por eso Pablo, mejor dicho Dios, a través de la boca de Pablo, del apóstol, recomienda a los tesalonicenses que teníamos que vivir, que tenían ellos y tenemos nosotros hoy también, que vivir, dice ahí en 1 Tesalonicenses 5:6, dice, velando, velemos, dice, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Que ya no es tiempo, y valga la redundancia, de perder el tiempo. No es una época en la cual nosotros podemos, qué sé yo, como a lo mejor unos cuantos años atrás, decir, bueno, faltan tantas profecías bíblicas cumplirse, todavía esto o aquello, si bien veíamos muchas cosas cumplirse delante de nuestros ojos, pero este tiempo que estamos nosotros pasando por la vida, este tiempo que estamos viviendo, mis amados, son verdaderamente los tiempos finales y los tiempos peligrosos de los cuales nos advierte la Biblia. Y para estos tiempos, verdaderamente lo que nosotros necesitamos es tener una vida que ofrezca a la gente un mensaje, es decir, un mensaje de vida, como Enoc. Enoc, séptimo desde Adán, fue un hombre que cuando él realmente comenzó a tener una relación con Dios, pero lo hizo de verdad. Ustedes fíjense que la Biblia dice que vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, sí, era el papá de Matusalén. Y después dice, caminó con Dios y Dios se lo llevó, lo transpuso para que no vea muerte, lo llevó al cielo, como alguien con una ilustración tan linda, ¿no? Escuché por ahí que decía, cierto día Enoc salió a caminar con Dios, eran amigos, él agradaba a Dios, él andaba con Dios, y cierto día iban caminando y de pronto se hizo tarde y Enoc dijo, Señor, me vuelvo a mi casa. Y el Señor le dijo, tranquilo Enoc, no hay necesidad que te vuelvas a tu casa porque ya estamos llegando a la mía. Qué lindo, ¿verdad? Entonces lo llevó a los cielos, lo trasladó. Él es el hombre que nunca murió, como Elías. Entonces, qué bueno que es que nosotros en esta época de tiempos peligrosos, de época final, que ya los tenemos aquí estos días, comencemos a prestar atención a este mensaje de la vida de Enoc y realmente nosotros también comencemos, mis amados, a ser vidas que dan un mensaje. Que la gente cuando nos mira a nosotros, cuando habla con nosotros, cuando nos pregunta algo, verdaderamente pueda recibir una verdadera dosis de ese mensaje de santidad, de ese mensaje de una vida
que agrada a Dios. Tanto realmente hace falta en este tiempo. Porque, claro, estamos por un lado viviendo en esta época, como decimos, de tiempos peligrosos, tiempos finales, todo lo que está pasando, pero a la vez también en la Iglesia de Jesucristo no tenemos mensajes que nos lleven a verdaderamente buscar más de Dios, buscar de agradar más a Dios, buscar más la santidad de Dios, sino que lamentablemente con tantos mensajes de prosperidad, con tantos mensajes exitistas, elitistas, bueno, ese tipo de mensajes que al mundo le gusta y a quién no, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a pensar, a cualquiera nos puede llegar a gustar, pero aquellos que hemos entendido que ese no es el mensaje del Evangelio, que esa es una pequeñita parte del mensaje de Cristo, que el Señor quiere que prosperemos en todas las cosas, pero ustedes fíjense que el Señor quiere que prosperemos en la misma medida que prospera nuestra alma. ¿Y esto qué quiere decir? En la misma medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente, en la misma medida que nosotros vamos conociendo a Dios, que le vamos obedeciendo, que vamos haciendo su voluntad, en esa misma medida quiere Dios que nosotros prosperemos. Pero lamentablemente hoy la gente lo que quiere es adquisiciones materiales y qué sé yo, salud, bienestar, felicidad, y como te decía antes, ¿quién no? ¿Verdad? Pero, mis amados, dice la Biblia, la palabra de Dios, que aquel que quiera vivir piadosamente va a recibir persecución, va a tener problemas. ¿Por qué? Porque el que quiera agradar a Dios no le puede agradar al hombre. Difícilmente una persona que agrade de verdad a Dios le agrade a los hombres. Porque cuando uno agrada a Dios, uno obedece a Dios en todas las cosas. Y si uno obedece a Dios en todas las cosas, uno tiene que denunciar el pecado, uno tiene que hablar con claridad, con propiedad, lo que dice la palabra de Dios. Y a la gente no le gusta. Ese mensaje no es popular. Por eso digo que no podemos quedar bien con uno y con otro, con Dios y con el diablo, ¿verdad? No podemos, mis amados. Entonces, hace falta más en este tiempo una vida que dé un mensaje contundente, un mensaje poderoso, un mensaje de santidad, como la vida de Enoc, un mensaje de alguien que agrada a Dios, porque esa vida que agrada a Dios es la vida que va a ser traspuesta como lo fue Enoc o arrebatada. Él fue arrebatado, él fue traspuesto para no ver muerte, el Señor se lo llevó, fue de tal agrado esa vida delante de Dios que Dios se lo llevó con él. Y así va a ser en este tiempo, tiempos peligrosos, tiempos finales, tiempos tremendos, donde la gente, los pensamientos de los hombres son continuamente hacia el mal, donde la violencia llena la tierra y el pecado, tremendo, todo tipo de pecado, mis amados. Entonces necesitamos en este tiempo más mensajes del estilo Amós 4:12, que dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Entonces, qué bueno que sería que nos despertemos, que no durmamos ya como los demás que están dormidos, escuchando solamente sonar los violines o las voces de sirenas, ¿no es cierto?, con esos mensajes exitistas, elitistas y de prosperidad, de felicidad, que todo te va a salir bien, que nunca vas a tener un problema, que sos un vencedor. Pero claro que sos un vencedor, pero a veces no nos damos cuenta que somos vencedores en medio de las dificultades, y no que somos vencedores cuando todo está perfecto, cuando nos llueve el dinero del cielo, que nunca va a pasar, pero bueno, una forma de ejemplificar, ¿no? Hay gente que le parece que ser cristiano y creer en la prosperidad de Dios es que te llueva el dinero por todos lados. Yo he escuchado testimonios aberrantes y alguno me puede decir, sí, a mí me pasó. Bueno, si te pasó, gloria a Dios, pero de que no sé, que han ido al banco, al cajero, y han encontrado una suma de dinero sideral. ¿Qué querés que te diga? Permitime la duda,
pero bueno, a lo mejor pasó, no sé, hubo un error, no lo sé, a lo mejor pasó una vez, pero alguien escucha eso y luego quiere que le pase lo mismo, quiere ir a su cajero, a su banco, a su cuenta y encontrarse una cantidad sideral de dinero. Pero qué triste que es, ¿verdad?, que los cristianos de hoy día estemos solamente esperanzados en las cosas materiales, en las cosas que nos dan felicidad momentánea, porque la felicidad tiene que estar dentro de uno y no hay felicidad mayor, mis amados, que estar en la perfecta voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo dentro de nosotros es que nos va a dar ese gozo y ese anhelo de estar cada día más y más con Dios. Te decía que el que Enoc haya caminado con Dios, como dice Génesis 5:24, que dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. ¡Qué maravilloso! Hebreos 11:5 dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte, fue arrebatado y antes de ser traspuesto, antes de ser arrebatado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué nos dice esto? El arrebatamiento de la iglesia está a pasos de que suceda. Si miramos las noticias, y siempre lo digo y lo dicen las personas que predican de este tema, si miramos las noticias mundiales y lo que pasa en torno a Jerusalén, que es el reloj de Dios, a Israel, nosotros nos vamos a dar cuenta, mis amados, que esto está a punto de acontecer. Pero ¿qué pasa? Para que nosotros como cristianos podamos participar de ese gran evento glorioso que es el arrebatamiento de la iglesia, vamos a tener que ser gente que en ese momento, minutos antes por lo menos, seamos gente que está agradando a Dios. Agradando a Dios, porque dice que Él fue traspuesto para no ver muerte, pero antes de eso tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vos, yo, ¿tenemos testimonio de agradar a Dios? Si es así, seguramente al sonar de la trompeta vamos a ser arrebatados para encontrarnos con Jesús, nuestro amado y glorioso Salvador. Por eso te decía que se necesita en este tiempo una vida que dé el mensaje contundente de Enoc. Enoc, ese hombre que aún profetizó contra la maldad, habló, él tenía un mensaje poderoso y no lo negociaba. Hoy día, mis amados, por una u otra causa, por no quedar mal con este o con el otro, o por intereses creados tipo económicos, políticos o como le queramos llamar, muchas veces los hijos de Dios, los predicadores, los pastores, negocian el mensaje de Jesucristo. Pero Enoc no lo hacía. Por eso agradaba a Dios. Él no negociaba el mensaje. Él tenía un mensaje poderoso y lo daba. Y el mensaje era una vida de santidad, una vida que agrada a Dios, una vida que camina con Dios, ¿verdad? Así que nosotros también debemos tener este tipo de mensaje, debemos nosotros mismos, nuestra vida debe ser un mensaje. Cuando la gente nos mira, nos ve actuar, nos escucha hablar, tiene que saber y dar un testimonio diferente de nosotros. Y eso es lo que quiere Dios. Y claro, uno de repente mira la iglesia en este tiempo, mira las prédicas, mira las cosas que pasan y dice, qué difícil, ¿esto va a pasar realmente? ¿Va a estar preparada la iglesia para el arrebatamiento? Mucha gente dice, ¿cómo está la iglesia? No va a estar preparada. Mira, yo recuerdo en un programa mío de radio hace varios años ya, un programa La Meta Más Alta, ahora tengo otro que se llama Voces de Fuego, pero en La Meta Más Alta recuerdo que una vez invité a un pastor de fuego, le llamaba yo, de avivamiento. Lo invité justamente para hablar sobre avivamiento. Y yo le preguntaba qué iba a pasar si el Señor levantaba la iglesia en ese momento, porque viendo cómo estaba la iglesia, y te digo que hace unos años, y esto se fue poniendo cada vez peor, deteriorando, aunque por aquí y por allá puede haber
brotes de santidad, brotes de avivamiento, brotes de poder de Dios, pero en general la iglesia uno la ve y da mucho que desear, ¿verdad? Entonces yo le pregunté a él qué le parecía, si la iglesia estaba preparada. O yo le comenté, creo, la iglesia no va a estar preparada para el arrebatamiento. Y él me dijo, error, la iglesia de Jesucristo está preparada para el rapto, para el arrebatamiento. Y yo digo, sí, pero como no... Y dice, lo que pasa que la iglesia que Cristo va a arrebatar, a lo mejor no es la que nosotros vemos. ¿Y cómo es esto? Y a veces nosotros vemos el montón, vemos la generalidad, vemos todo mezclado, pero Cristo tiene su iglesia en santidad, la iglesia que lo espera, la iglesia que realmente ama su venida y está siempre preparada. ¿Por qué? Porque no solamente, mis amados, la iglesia tiene que estar preparada para el arrebatamiento, sino que cada cristiano tenemos que estar preparados por si nos vamos en cualquier momento. Entonces, él me dijo así y me dejó pensando. Y digo, qué verdad, porque el Señor tiene una hora y un día, un tiempo exacto de reloj, de tiempo, no de tiempo cronos, ¿no? Sino de tiempo kairos, ese tiempo que no es tiempo, que Dios va a irrumpir en el tiempo y va a levantar la iglesia. Ese momento que Dios ya lo tiene preparado, que ninguno conoce ni la hora, ni el día, ni la fecha, ni si va a ser de día, de noche. Bueno, yo creo que en un lugar del mundo va a ser de día, en el otro de noche, ¿verdad? Pero no lo sabemos. Pero Dios lo tiene y no lo va a cambiar, no lo va a cambiar, no va así, porque siempre va a haber gente que no va a estar preparada, siempre va a haber gente que no viva en santidad, y Dios no puede cambiar esa fecha tan importante del arrebatamiento de la iglesia porque vos o porque yo estemos distraídos haciendo las nuestras y no nos preparemos y no tengamos una vida que da un mensaje de santidad, un mensaje de amor, un mensaje que puede atraer a las vidas hacia Jesús. Amós 3:3 dice, hace una pregunta hermosa. Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Mucha gente dice que anda con Dios, pero no está de acuerdo con Dios en muchas cosas. No está de acuerdo, ¿y cómo sé? Dirás vos, ¿cómo sabe Cristina? ¿Cómo sabés que no están de acuerdo con Dios? Bueno, porque uno mira la vida de cada persona de repente y no tienen un testimonio de ser gente que agrada a Dios. Entonces no están de acuerdo con Dios. Ahora lo importante es, vos que me estás escuchando, ¿sos una persona que está agradando a Dios? ¿Sos una persona que estás de acuerdo con Él, que caminás con Él, que amás su venida, que lo estás esperando y por lo tanto te estás preparando? Qué bueno que a todos estos interrogantes puedas contestar sí, amén, yo soy una de esas personas. Qué bueno, mis amados, porque por vos, por personas como vos, Cristo viene. Por personas que le amemos, que lo esperemos, que le agrademos, que querramos estar con Él todo el tiempo, que andemos con Él, que estemos de acuerdo con Él. Enoc estaba de acuerdo con Dios, por eso caminaba con Él y Dios se lo llevó. Y Dios estaba de acuerdo con Enoc, por eso se lo llevó. Ahora, conmigo, ¿lo está? ¿Con vos lo está? Qué bueno, mis amados, oído, 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 pero oído espiritual, no el oído este que podemos tener muy bueno o no y ponernos un audífono, oído espiritual, para escuchar la voz de Dios, para escuchar al Espíritu Santo que nos está diciendo y nos está marcando qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo para agradar a Dios y ser un pleno testimonio y una carta abierta leída por todos los demás para que otros también nos imiten. No lo olvides, amado, que me estás escuchando, amada. Tiempos peligrosos son los que estamos viviendo. Abramos nuestros ojos. No durmamos como los demás. Velemos, seamos sobrios y que nuestra vida esté llena del poder del Espíritu Santo. Que nuestra vida sea una vida que agrade a Dios para que tal vez otros nos imiten. ¿Por qué no?
Vos dirás, ¿a mí me van a imitar? Sí, claro que sí. Si vos sos un hombre, una mujer, un jovencito, un niño que agrada a Dios, que se nutre de la palabra de Dios, que se llena del Espíritu Santo cada día, no te quepa la menor duda que siempre va a haber alguien que te ve y quiere eso que vos tenés y quiere imitarte en lo que estás haciendo. Este es el mensaje, esta es la perlita. No durmamos como otros duermen, en los colchones reblandecidos de la prosperidad, de la felicidad entre comillas, y todo eso. Velemos, seamos sobrios, los tiempos son peligrosos, los tiempos son cada vez peores, y el Señor en cualquier momento nos llama, como le dijo a Juan en el Apocalipsis, sube acá. Cuando nos diga con la voz de arcángel, sube acá, que estemos pero preparados absolutamente para volar y estar con Él para siempre. Dios te bendiga. Nos volvemos a encontrar si Dios así lo permite y si el arrebatamiento nos sucedió en el próximo video.